Bueno, voy a hacer una breve introducción muy pequeña. Hoy tenemos al autor Benjamín Franzani, autor de la saga Crónicas de una Espada. Lanzó su libro con nosotros en el 2020 y hoy en 2026, bueno, su primer libro, el primer libro de la saga que es El Lobo de Plata y ahora 2026 vamos a hablar sobre el libro, el camino del autor, el proceso creativo y varias cosas también muy interesantes al respecto. Eh, este es un directo que se está dando al mismo tiempo en España y en Chile, con horas distintas y hemisferios distintos y estaciones distintas, ¿no? Ahí hace como 30 grados, me dijiste antes, Sí, estamos casi en 30, casi 30. 20 y Sí, tanto por acá eso. hoy ya, hoy fue un día caluroso, acá en Valencia al menos, pero sí que ha hecho mucho frío en Europa últimamente. Para los que están entrando, esperaremos un poco para empezar oficialmente. Estamos contextualizando el directo. Gracias por venir. Y nada, seguimos esperando. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenido. tal, Felipe? Empezaremos en 3 minutitos. Hola Josema.u, bienvenido. Acaba de entrar también. Empezamos en 2 minutos. Entendemos que es verano también en Chile, así que hay más relax para conectarse y nada, si se conectan entre medio de la conversación no pasa nada, la idea es que puedan participar también. Vamos a hablar de fantasía medieval, de la obra de Benjamín Franzani, del viaje épico que ha vivido Benjamín también estos últimos años, que le sirve mucho para escribir. Y nada, vamos a esperar un ratito más y comenzamos oficialmente. Hola Juan Carlos. Bueno, te presento a Juan Carlos, que acaba de entrar Benjamín, un autor catalán que ha trabajado con nosotros antes. Un Em, gusto. es este libro es sobre un viaje también, Juan Carlos, así que seguramente te interesará mucho, como el viaje de Bernat, todavía me acuerdo de tu protagonista. Es un libro que a Benjamín, de hecho, le gustaría mucho, así que cualquier pregunta sobre el proceso creativo, la fantasía, géneros que tengan que ver con el viaje, sea interior o por fuera, perfecto. Empezamos en un Un gusto, Juan minuto. Carlos. Empezamos en segundos. Bueno, empezamos oficialmente este directo. Soy Luis San Martín, editor y director de Vuelo Ártico. Hoy estamos con el autor Benjamín Franzani, que es autor de la saga de fantasía medieval Crónicas de una Espada, cuyo primer libro es El Lobo de Plata, y estamos relanzando una segunda edición casi 6 años después de su primera edición. Este directo es para volver a poner en circulación esta saga y hacerlo con una conversación amena con el autor, ojalá lo más interactiva posible, ojalá se sucedan las preguntas,
para contestarlas porque el autor mismo ha vivido un viaje externo, al menos hasta lo que yo sé, e interno, eh, respecto a su creatividad, respecto a su formación académica, y me gustaría precisamente empezar con ese punto. ¿Quién eres tú, Benjamín Franzani? Cuéntanos a los que están llegando y eso, cuéntanos tu historia. Bueno, primero, muchas gracias, Luis. Primero, bueno, buenas tardes a todos y un gusto estar aquí también con los que se han podido conectar y los que se vayan conectando también. Eh, sí, a ver, bueno, escribo, o sea, aquí lo que tendría que decir es que yo soy escritor, escribo libros, digamos, tengo esta saga completa, que para mí es un solo libro, pero lo hemos dividido. Se llama Ujú. Crónicas de una Espada, son 5 libros, y todo esto es una aventura que, claro, la aventura de publicación comenzó en 2020, como dijo Luis, o quizás un poco antes cuando decidí publicar, pero ya llevaba muchísimo tiempo, ¿no? Un libro que me tomó los 15 años anteriores al 2020 en escribirlo, todo el proceso en el que yo fui creciendo también, porque lo comencé a escribir cuando todavía estaba en el colegio. Y hasta cierto punto ha sido un libro que, bueno, que una historia que me ha acompañado prácticamente toda mi vida, pero que también ha encaminado mi vida también, porque en el fondo yo me puse a escribir en este género, fantasía medieval, tratando de bueno, al principio con mucha influencia de la fantasía que había leído, pero también tratando de meterme más en la Edad Media, más en las fuentes, digamos, no solamente la fantasía del 19 y el 20. Eh, Cuando yo todavía no tenía ninguna idea de la Edad Media. O sea, tenía la idea del imaginario colectivo, uno podría decir, ¿no? O sea, lo que me había contado mi papá de los caballeros de la mesa redonda, lo que había visto en la tele, lo que uno, las ideas que uno puede tener en la cabeza cuando tiene 14, 15 años. Y es cierto, pero esta pasión que me fue acompañando eh, terminó transformándose en vida, porque yo ahora acabo de terminar un doctorado en civilización medieval, justamente, y literatura medieval francesa, en Poitiers, Francia, y Lausanne, Suiza, ¿no? Entonces ahora yo soy doctor y me voy a dedicar a enseñar la literatura medieval aquí en Chile, ¿no? A partir de marzo comienzo con ramos de universidad medieval, de Dante, de cosas muy entretenidas. Obviamente, si yo ahora escribiera el libro, quizás lo escribiría de otra manera, porque tengo Claro. otra información con la que no manejaba. Pero lo divertido es que justamente me dedico ahora profesionalmente a investigar los imaginarios medievales, las ideas que la gente se hacía leyendo los libros de su propia época, cuando yo, sin haber todavía leído nada, había comenzado a escribir, perdón, mi propia historia medieval, con lo que se dice, con lo que se llama medievalismo, digamos, las historias recibidas que uno tiene. O sea, es muy entretenido tener esta doble faceta, ¿no? El académico que es más serio, que te dice qué es lo que es la historia, qué es lo que pasó, qué es lo que es la época, y el creativo, que en el fondo toma eso como fuente, pero que publica para el siglo XXI. Entonces, es una manera, digamos que mi historia, el libro fue una profecía también para mi propia vida, digamos, o sea, de qué es lo que yo tenía que hacer. O sea, sí. No sé si esto responde a la pregunta de quién soy, pero por lo menos Sí, a la pregunta de qué he hecho. claro, claro, es verdad, es verdad. El qué hacemos o el quiénes somos también, sobre todo en la literatura, puede ser muy, muy distinto el uno del otro. Yo te tengo una pregunta acá que, por supuesto, no estaba pensada desde antes y que tiene un poco de factor sorpresa, porque es una pregunta que yo te quería hacer hace mucho tiempo como editor. Dígase que yo soy editor de Benjamín hace bastante años, más de un lustro, y hemos trabajado juntos en varios libros, y en esta saga al completo y también en proyectos que van en paralelo con esta saga. Eh, yo me preguntaba muchas veces, ¿qué te dio el medievalismo a ti, ¿vale? En lo que te has un poco hecho experto, ¿qué no te daba la fantasía o el solo hecho de leer fantasía en su momento? Es decir, ¿cómo hiciste ese salto hacia lo académico? ¿Y qué te dio como para afrontar todo esto? Porque digamos que no es tan usual estudiar lo que tú has estudiado y en lo que te especializaste en el continente de la Edad Media. Claro. Para mí, el estudiar directamente los textos medievales es una manera de abrir horizonte, porque la fantasía para mí fue una ventana, una puerta que me abrió puertas hacia
hacia otra época, otras maneras de pensar, hacia otras literaturas, digamos, hacia otras historias, ¿ya? A través de la fantasía yo entré ahí, ¿no? O sea, y por eso es interesante, los primeros autores de fantasía que leí fueron Tolkien y Lewis, que en el fondo, Tolkien, él trataba en el fondo de actualizar los mitos que conocía. O sea, los dos eran medievalistas, los dos eran filólogos medievales. Entonces ellos tenían esta apertura hacia la raíz concreta, digamos. Después, hoy en día hay mucha fantasía que en el fondo sigue trabajando, pero como si fuese una nota al margen de estas grandes obras de los fundadores del género. Hay otros, aparte de Tolkien y Lewis, pero en el fondo se quedan con el imaginario nuestro y está bien. Pero a mí lo que me interesó fue como meter la cabeza y como viajar en el tiempo, ¿no? Y qué hay en estas historias, por qué se siguen escuchando estas historias, por qué me interesan y cómo me hablan a mí. Y la literatura medieval tiene mucho de eso, como una literatura que tiene una raíz fuerte en la oralidad, es una literatura que está pensada para reactualizarse cada vez. Entonces, por eso uno puede seguir leyendo el Cantar de Roldán, o Mi Cantar, que es el de Guillermo, o los libros del Rey Arturo. Imagínate la cantidad de adaptaciones que se han hecho cinematográficas y libros de esa sola historia. Y ya en la Edad Media lo que conservamos eran adaptaciones, porque no las inventó Chrétien de Troyes. O sea, él dice, esto se ha cantado muchas veces, pero yo te voy a contar la verdadera historia. Pero los originales no tenemos idea. Ya era mucha... Entonces, el estudiar estas cosas a mí me da la posibilidad de tener más fuentes que solamente la serie actual. O sea, me permite, no sé, ahora estoy lleno de ideas de los próximos libros que querría hacer, digamos, pero que me vienen de aquí, de que ya me lío ciclos que hoy en día son más desconocidos, pero que eran muy conocidos en la época, y que hay, obviamente aquí hay arquetipos que siguen, podrían llamar mucho, digamos, que a mí me llaman, y sobre todo, yo creo que eso es lo más importante, cuando uno se pone a escribir, primero es que te llama a ti, Claro, porque esa idea, digamos, ¿no? Y ahí uno empieza a trabajarla, y mientras más uno lee y más fuentes, más rico es el universo, digamos. claro, claro. Hay que tener en cuenta que el Lobo de Plata ganó en su momento un premio en Estados Unidos, que, ¿cómo era el nombre del premio? Largo, porque yo sé que era un premio sobre literatura latina. Sí, International, lo International tengo por Latino ahí. Books Award, Exactamente, ILBA, sí, International Latino Books Award, y sí. esto ganó en la categoría de ciencia ficción fantasía, sacó la medalla de plata, o sea, el segundo lugar. La medalla de oro fue un libro de ciencia ficción, así que yo podría decir que en fantasía fue el primero. Así que, Sí, sí, de hecho, bueno, el libro porta muy orgulloso en su portada esa medalla de plata que habla un poco de cómo el criterio el jurado en Estados Unidos consideró el libro de Benjamín importante. Em, yo quería hablarte también sobre el origen narrativo. Em, tenemos que tener en cuenta que cuando uno escribe un libro y se lo pasa a un editor, el editor quizás puede sacar conclusiones, etcétera, pero es muy difícil saber todo lo que pasó en la historia del autor para llegar a escribir un libro como el tuyo, que al final también es una saga completa. Antes de que me respondas, quería saludar a Gabriel, que dijo, muy interesante tener ese nivel de conocimiento sobre lo medieval, es verdad, es muy interesante, y a Juan Carlos, el autor del viaje de Bernat, Las Tierras Heladas, creo que se llamaba, a ver si recuerdo bien, que también fue hace años cuando estábamos en pandemia. Pregunta él, ¿cuál es el periodo de la Edad Media que más interés te despierta? Contestamos esta pregunta primero y luego pasamos al origen narrativo. perfecto. Yo estoy en lo que se llama Edad Media Central, que va de los siglos XI al XIII. O sea, justo después del año 1000 hasta 1200 y algo. eh, y a mí lo que más me gusta es todo lo que está ocurriendo ahí entre 1100, 1150, que es la época del Imperio Plantagenet, la época, bueno, de Alienor de Aquitania, Ricardo Corazón de León, Felipe Augusto. Están pasando muchas cosas a nivel europeo, son siglos que son clave y son realmente fundantes. Se fundan las universidades y se escriben todas estas historias por primera vez que antes estaban en la oralidad. Los manuscritos que conservamos son todos, los más antiguos son todos del siglo XII. Sí, efectivamente, Catas de Roldán, Guillermo, Cormona y Zambar.
Chrétien de Troyes, 1160, si no me equivoco. Entonces, la verdad es que ahí hay una especie como de... A veces se habla del renacimiento del siglo XII. Es una época muy fascinante. Es la época de las Sí, cruzadas también. ujú. Claro, Como porque la que Edad Media es tiene muy todos los... amplia, muchos periodos, y me parece una Sí. súper buena pregunta de Juan Carlos. Si tú tuvieras que hacer un mini relato de Mm. 60 segundos, por ejemplo, de cómo entraste en tu infancia como un explorador a la literatura, a leer, y qué libros puentes te formaron en ese momento, ¿cuáles dirías que son, más o menos? Yo creo que podría contestar eso con un título. La historia interminable o la historia sin fin de Michael Ende, o Michael Ende. Ujú, Porque, bueno, conocen la historia, ¿no? O sea, esta historia de este niño Bastián que empieza a leer un libro y en la medida que va leyendo el libro se va metiendo en la historia del personaje y en algún momento logra entrar en la historia del libro, que es todo imaginario, pero como él es hombre real, digamos que Miguel es muy real, él tiene un ujú, cierto control sobre lo que ocurre y puede crear y bueno, todo está centrado. Esa idea yo la encontré fantástica, yo era chico cuando ya la leía, y compaginaba muy bien con una cosa que me había dicho mi padre cuando empecé a leer. Me dijo, cuando estaba aprendiendo a leer, me dijo, Benjamín, cuando empiezas a leer, se te va a abrir un mundo. Entonces, yo empecé a leer los primeros libros que leí completos, el otro día discutía con mi madre, fueron los libros de Julio Verne, que eran libros de aventuras, de viaje, un capitán de ujú. 15 años, me acuerdo, el primero que leí. Entonces, claro, la idea de Michael Ende de que en el fondo uno puede crear estos mundos y puede realmente entrar, junto con esta idea de que yo estaba accediendo a mundos distintos, para mí fue súper fértil para, bueno, yo puedo también hacer historias, digamos, ¿no? Y eso es lo que hacía. O sea, yo inventaba, desde muy chico empecé a inventar historias, muchas de ellas no vieron la luz, pero si es que ya mis primos se acordarán con los que jugábamos en el campo, era yo el que inventaba los juegos, digamos. Y historias que a veces nos duraban todo el verano. ¿no? O sea, eran juegos, sin saberlo yo todavía, eran juegos de rol en vivo. Porque yo inventaba los Claro, personajes, cada quien tomaba uno y yo iba diciendo la historia, digamos. claro. Y ya, y ahí vamos. Después descubrí los juegos de rol, digamos, tradicionales y obviamente que fui director de juegos, digamos, pero partió así, de manera muy orgánica. Claro, claro. De hecho, lo que dice de los juegos de rol me recuerda a Stranger Things, la serie que terminó hace poco, Hace y poco, cómo sí. juegan ellos con la ficción y cómo dejaron volando la idea un poco de cómo surgió Stranger Things, como si fuera un juego dentro de una serie Claro. o algo así. Esa teoría el otro día la leía y está muy interesante. Generalmente nosotros en Vuelo Ártico con los autores lo que hacemos es hacer mucha referencia al cine, a las series o a la cultura popular, como para entender también el proceso creativo. Bueno, esta saga empieza con El Lobo de Plata. Que me perdone el público, que estoy un poquito resfriado aún después de unos días. Cuéntame, porfa, Benjamín, en una frase, y es más o menos, ¿cómo decirlo? Algunas ideas. El Lobo de Plata. ¿De qué trata este libro? El Lobo de Plata trata sobre la defensa a ultranza y contra todo pronóstico de una ciudad que está de partida condenada. O sea, que no quiero dar spoilers, digamos, pero en el fondo es ese golpe de realidad entre lo ideal que uno quisiera, digamos, ¿no? Y la crueldad, digamos, del mundo alrededor que niega eso. Pero también trata de la esperanza que nace justamente en ese momento más de crisis mayor con la misión que se da a los personajes. Pero claro, ese en el fondo es la puerta de entrada para la saga. Porque en el fondo el libro de Plata termina con el comienzo, no podría decir. Si es que no fuese fantasía medieval, eh, este primer libro, ¿en qué otro género te lo imaginarías tú? El mismo concepto, una ciudad Sí, sitiada, porque empieza en media res, o sea, al sí, medio sí, de sí, las sí. cosas está Ciar, sitiada. Si fuese otro género, ¿tú te imaginas otro género para esta novela, en el sentido de hacer como un paralelo más allá de la fantasía medieval, como para Sí, escapar sí. también de el estereotipo? Sí, bueno, en ese sentido, el género que tiene, que es un género de epopeya, Ujú, se presta muy bien para las reinterpretaciones, porque la epopeya no tiene edad. O sea, digamos, la, el, los elementos básicos de la historia se pueden escribir
con independencia del momento cronológico. Si no sé si uno podría perfectamente situar esto en una pequeña ciudad francesa durante la ocupación nazi, Ujú, por ponerlo. O totalmente. uno, digo, tienes que encontrar una posición, digamos, de debilidad frente a un enemigo no solo que ya te ha superado por todos lados. Digamos. Entonces, Claro, claro, tendría... La situación histórica que se me viene a la cabeza inmediatamente es la ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. claro. Eh, pero seguro que hay otros referentes históricos que se podrían usar. Pero sí, Sí, es verdad. De hecho, el hecho de que esté sitiada la ciudad puede ser el argumento de varias series o películas, al final es una especie de leitmotiv del género, claro, e incluso también de la ciencia ficción. O sea, hay ciencia ficción que empieza con un planeta sitiado, por ejemplo, ¿vale? O un planeta atacado, no sé, como los libros de claro. Úrsula K. Le Guin. Eh, si alguien viniera a esta saga, empezando por el Lobo de Plata, quizás por su influencia de Sanderson o de Game of Thrones, ¿qué pueden encontrar acá? ¿Qué van a sentir con Crónicas de una Espada? Yo creo, pero eso me lo tendría que decir más el lector que yo, que lo que se pueden encontrar aquí es una versión de la Edad Media distinta a a la que se ofrece hoy. Ujú, Eh, Porque yo traté de escribir la historia no desde el punto de vista nuestro, que muchas veces es un poco peyorativo. Yo estoy completamente en desacuerdo sobre el punto de vista peyorativo de la Edad Media, pero es lo que prima un poco hoy día en redes sociales. Eh, Traté de escribirlo como si un medieval lo hubiese escrito, dentro de lo que se puede decir. ¿No? O sea, en el fondo, sí, hay una situación de guerra, de caos total, uno podría decir, de tinieblas que van ganando, pero es un libro esperanza, que es un libro que está hecho, es luminoso. Digamos. O sea, la Edad Media no se vende como un periodo barbárico, sombrío, ujú, ignorante, sino que al contrario, digamos, un periodo como el nuestro, con sus luchas, con sus dificultades, con sus luces, y un periodo como el nuestro en el que hay mucha maldad que hay que vencer, pero también donde hay mucha bondad que se manifiesta acá. Entonces, yo creo que, por ejemplo, cosas interesantes que cambian respecto a nuestro punto de vista moderno de ver las cosas. Eh, en casi todas las series populares de hoy en día, el concepto de imperio es un concepto que está puesto inmediatamente en la caracterización del villano. O sea, hay que pensar de Star Wars para adelante. O sea, ujú. eh, Sí, lo mismo el concepto de religión o de espiritualidad. Salvo que sea una cosa muy light, muy libre, suele ser, si hay un personaje que es religioso, como que la convención de género nos hace inmediatamente sospechar de él. ujú, ujú. Pero eso, ambos conceptos están completamente contrarios a la mentalidad, digamos, del tiempo y de muchos siglos después de la Edad Media. Digamos, ¿no? O sea, el imperio fue el sueño de la unidad desde la caída de Roma hasta el fin de las guerras mundiales, lo que la gente quería. La idea era, vamos a la unidad, y la idea de unirse junto al emperador, de era una idea no opresiva, sino que al contrario. Y lo mismo con el punto de vista de una espiritualidad institucional, que nos, sí, a lo largo de toda la historia siempre ha habido crítica, y el ADN es la primera en hacer muchísima sátira sobre eso, pero, pero siempre se entendió como que sí, hay cosas que salen mal, pero raya para la suma, globalmente confiamos en esto. Entonces, Claro. entonces yo quise partir por ahí, para no seguir con el mismo cliché. ¿No? O sea, Claro, claro. Esa desmitificación de los conceptos transversales a géneros como la fantasía o incluso la ciencia ficción, nombraste Star Wars, permanecen mucho si es que no se cambian las cosas, ¿sabes? Si es que no se cambian y se ponen en esquinas distintas del ring, eh, quienes se oponen o no. ¿Vale? Ten en cuenta que claro, como editor nosotros hemos editado varios libros de fantasía, también de ciencia ficción, y es cierto lo que dices, se le da una caracterización específica a la palabra imperio, por ejemplo, a quienes son el imperio. De hecho, eso me hace pensar en la dicotomía de los fuertes y los débiles que se da, bueno, entre medio también quiero saludar a Vorágine, que se unió hace un rato, y a Julio Franzani, que comparte tu apellido, así que será alguien que conoces seguramente. Eh, entonces, en el fondo, yo quería preguntarte por el corazón de esta saga, que para mí se resume en
uno de los versos, ¿vale? Porque huelga decir que en varios de los libros de esta saga está la prosa, pero también hay cantares de gesta entre medio en versos, como son los cantares de gesta. Y uno de estos versos dice que la profecía está en manos de los débiles. Respecto a lo que decías del imperio y un poco la desmitificación de los conceptos en el género de la fantasía, ¿qué me dices sobre este verso? ¿Por qué ahí está el corazón o el núcleo de esta saga? Sí, eh, porque en efecto para mí la idea misma va por ahí, que en el fondo que en los momentos de crisis, el momento difícil, la, la salvación viene de parte del pequeño, porque en el fondo la salvación, el salvar la situación política o la que sea, digamos, el trascender, es siempre un don, es siempre gracia en ese Ujú. sentido. En un mundo en que se entiende que hay providencia, que hay. Entonces, el bien en el fondo triunfa sobre el mal de una manera siempre humilde. O sea, no triunfan por poder, porque en mis historias, cuando el imperio quiso ser poderoso y quiso simplemente imponerse por la fuerza de las armas, eso es lo que lo trajo a su situación actual deplorable. Digamos. Y es cuando, cuando está en el fango, digamos, y ya no tiene salvación posible, es ahí cuando los pequeños son los llamados a devolver, digamos, la gente de a pie, los que no tienen linaje, los que no tienen títulos de antes. Es una idea que viene de lejos, ¿eh? La encuentras en El Señor de los Anillos, la idea misma del Hobbit. Eh, la encuentras en muchas historias donde en el fondo porque hay tantas historias donde el elegido es un niño, no, no es el caso, Claro. porque los protagonistas son mayores, o sea, mayores, tienen 18 años. Eh, Ujú. No hay idea. pero, ¿por qué? Porque en el fondo eso también nos pone a nosotros en la situación, porque frente a las cosas que hay en el mundo, Ujú, nosotros lectores somos pequeños. ujú. Y yo creo que es más común sentirse sobrepasado por las situaciones a sentirse en control de la situación. Entonces, el elegir a lo pequeño como el centro te permite realmente conectar con el lector. Esto no es que yo no lo pensé muchísimo cuando lo estaba leyendo, digamos, escribiendo, pero yo creo que tiene que ver por ahí. Claro. Y eso es también una separación respecto de la épica clásica en el sentido de la epopeya grecolatina. Ujú. Porque en la epopeya grecolatina los héroes son semidioses o hijos de dioses o de alguna manera sobrehumanos. Claro. En cambio, en la epopeya cristiana que viene después, uno empieza a encontrar personajes de este estilo. Es cierto, la gran parte, muchísimas veces son nobles, pero son humanos. Y a mí las que me gustan más no son el cantar de Roldán con Roldán, que es una especie de Superman. Me gusta el cantar de Guillermo, porque ahí Guillermo tiene 350 años, es viejo y ya no le queda fuerza. Claro. Como que Claro. uno tiende a empatizar muchísimo más fácil con el héroe desposeído y con el héroe que se las puede todas. El Cid comienza in media res también, con la buena tradición épica, y Ujú. comienza in media res después de ser desterrado, o sea, cuando ya no le queda nada. Claro, claro, claro. Sí, Eh, es muy cierto lo que dice, es muy cierto lo que dice. Bueno, saludos Rodrigo, que acaba de entrar. En el fondo, también es verdad que dentro de varias obras está el tema de los fuertes y los débiles, y de hecho no solamente en la obra, si uno ve un partido, no sé si a ti te ha pasado, suele apoyar al más débil si no tiene idea de quiénes son los que están jugando. Eh, claro. y como que la épica en realidad siempre es del más débil, como que se ha mantenido esa tradición. Hola Lucas, bienvenido. Eh, Acá vamos a explicar dos caminos, ¿vale? Vamos a saltar un poquito de la trama y de los conceptos a la dualidad que se vive en El Lobo de Plata. Bueno, y a lo largo de la saga tenemos a dos personajes cuyos nombres son Damián y Julián. Damián es el acero, la supervivencia, la acción, y Julián es el espíritu, el destino, el sentido. Diríamos que un poco el que lee, y Damián no es el que no lee, porque en realidad son los dos, Mm. en algún sentido, cultos respecto a su educación formal, dentro de toda la educación formal que puede haber en una época como esa. Pero están contrapuestos, porque es como el hombre de acción
y el hombre que reflexiona. Lo mismo que la arma de las letras en el Quijote, por ejemplo. Esta dualidad Eso. atraviesa toda la tradición de la ficción y además aparece un personaje que es Helena, que no es un mero adorno, sino que empuja varias decisiones. Entonces, ¿qué me puedes decir de esta dualidad que has elegido? Porque son distintos los dos, pero se complementan. Sí, sí. Es una buena, efectivamente es una dualidad buscada, por eso se llaman Julián y Damián y los nombres riman, porque en el fondo yo quería que entre los dos hicieran uno, pero donde los dos necesitan del otro. Lo que tú lo has dicho muy bien, Damián es el hombre de acción, Julián es el hombre de reflexión, Ujú, pero las misiones de los dos están súper entrelazadas, porque Julián ve bien qué es lo que hay que hacer, es el hombre de la profecía, es el hombre que como que ve hacia adelante, digamos, pero el que tiene que cumplir la profecía es Damián. claro, Entonces, la palabra no puede ocurrir si Damián no hace su parte, pero Damián no puede hacer su parte si Julián no le dice, no lo acompaña, digamos. Entonces, yo lo que quise aquí fue cambiar un poco normalmente en este tipo de, porque esto también es una novela que se inscribiría dentro del viaje del héroe o el arquetipo del viaje de iniciación, ¿no? Porque son héroes jóvenes que comienzan en un punto A y terminan en un punto B habiendo cambiado durante la historia. Normalmente en esas historias tú tienes un personaje que es el maestro, el guía, que aquí está también, en ambos casos, tú tienes la figura de Sir Edward para Damián y la figura ujú, de El Orient ujú. para Julián. Ambos en el tema de su vocación tienen a esta persona un poco más venerable que les puede explicar su camino específico, el camino de las armas y las letras. Pero en lo que respecta a la misión misma del libro, Ujú, yo quise que digamos, el guía sea uno de los dos. En el fondo, es Julián cuya misión principal es acompañar y sostener a su compañero, digamos, y tienen la misma edad, tienen el mismo background, vienen de la misma ciudad, comenzaron a ir de ahí, ujú. pero después se separaron en caminos distintos, uno haciéndose, bueno, tomando el camino del caballero y otro el camino del druida, digamos, pero en el fondo el apoyo para Damián desde el punto de vista de su misión interior no le viene de Sir Edward o de Lorien, le viene de su amigo de toda la vida. Y eso es lo que encuentro que es distinto, interesante. Sí, es verdad. Al final, esa dualidad entre ambos constituye gran parte de la saga, ni siquiera de la primera novela o la segunda, Claro. ¿vale? Recuerden que cualquier pregunta que puedan hacer sobre la saga misma, el primer libro, el concepto de la dualidad, la espiritualidad, el concepto de imperio que hablaba Benjamín antes, cualquier pregunta sobre la Edad Media, tenemos un experto aquí y además, bueno, sobre la ficción también nosotros podemos contestar y sobre el trabajo de la escritura. Yo me considero del team de Julián, sobre todo por su capacidad en algunas cosas, y me gustaría también que el público eligiera un equipo, en el sentido de que si Damián es el acero y Julián es el espíritu, yo siempre me he considerado más espiritual que la fuerza misma. De hecho, yo creo que las personas de letras somos así, ¿no, Benjamín? Eh, Sí. el Quijote era un poco así, porque le costaba hacer, bueno, y mira, se convirtió, a mi juicio, en la novela más importante en español de toda la historia y más preciosa en muchos sentidos. Entonces, si el público quiere elegir un camino a cero espiritualidad, pueden comentarlo. Yo soy el team espiritualidad. Me imagino que tú también, ¿o no, Benjamín? Y Julián, sí, bueno, le tengo mucho cariño a Damián, es mi protagonista, digamos, pero en muchas cosas Julián se parece más a mí, aunque, no sé, hay también una nostalgia de Damián, digamos, una veces piensa mucho, pero le gustaría poder hacer más, entonces yo creo que a mí están muy compaginados, pero sí. Sí, sí, sí. Nos pregunta josema.u, ¿cómo puedo obtener el libro? Bueno, el libro se puede obtener en todo el mundo, en Amazon, y también se puede obtener en Chile. Está en varias librerías de Chile, sobre todo de Santiago, de donde somos nosotros dos, de hecho. Y
se puede conseguir en Busca Libre también, ¿vale? Es decir, hay muchas maneras de conseguirlo, no hay excusa para no obtenerlo. Eh, y nada, huelga decir también que Vuelo Ártico es una editorial que está tanto en Latinoamérica como en España, y eso hace que los libros tengan amplitud, ¿vale? Está la versión en ebook también de la primera novela y de la siguiente, y nada, yo recomiendo mucho la saga. Hay muchos temas ahí que se pueden hablar, de hecho son ediciones muy bonitas. Acá quiero mencionar a Mario, que bueno, tú lo conoces muy bien a Mario, es nuestro diseñador y quien se ha encargado de hacer estos libros que forman parte ya muy clara de la historia de Vuelo Ártico. Em, tenemos también que decir, bueno, están comentando, tenemos un team, tenemos dos team a cero. Estamos acá, fans Sí. de Damián. As Díaz dice que es Team Acero Damián y Rodrigo que es Team Damián. Interesante también cómo van tomando características el uno del otro, ¿no? Es decir, Sí. nadie es puramente algo, sobre todo si se interrelaciona como lo hacen ellos. Es bonita su relación. Al mismo tiempo aparecen todos estos personajes que son, por ejemplo, los escuderos, magos, etcétera. En base a esto, hay que decir que el libro además está acompañado por ilustraciones del autor que fueron trabajadas en cuanto a los colores, un poco la imagen, un poco la calidad por el diseñador, por Mario Mora, pero sobre todo tenemos un autor que es bastante Da Vinci en su forma de crear, porque no necesitamos buscar un ilustrador para hacer estas ediciones, porque estaba justamente él. Tiene una curiosidad muy grande, Benjamín, por el arte, y algo que siempre me ha llamado la atención de ti, bueno, aprovecho de decírtelo. Yo cuando hago presentaciones, sean en vivo o en directo, siempre me confieso ante los autores sobre cosas que nunca les he dicho, porque yo sé que me ven bastante serio a veces, un poco duro con las opiniones, como tenemos que ser los editores, pero es verdad que agradezco que tengas ese andar multidisciplinario, ¿sabes? Eso ayuda mucho. La segunda edición se publicó ahora hace poco en Amazon, va a estar disponible pronto en Chile, pero sobre todo comentar que esto es un relanzamiento, es decir, la saga va a empezar a aparecer en medios, estamos en medio de un trabajo al respecto y tenemos preguntas, ¿vale? Antes de pasar a el canto 2 de esta saga, que es importante, es más larguito que el canto uno, eso también es cierto. Juan Carlos Jiménez dice, ¿es interesante incluir el rol del clero aunque sean historias de ámbito fantástico? Me acuerdo mucho de Bernat, Juan Carlos, de tu protagonista. Bueno, ya te comenté que Juan Carlos es un autor que ha trabajado con nosotros y de hecho me parece que era una especie de la fase previa al sacerdocio, según lo que tenía entendido en su momento cuando lo leí. ¿Qué crees tú, Benjamín? Bueno, depende de la historia que quieras contar. Eh, a mí me parecía que una historia que se sitúa en una Edad Media ficticia no podía hacer como que la espiritualidad no existiera. Porque si tú sacas el cristianismo de la Edad Media o espiritualidad institucional, deja de ser la Edad Media. Claro, O sea, claro. es como que no puedes hacer como que todo el mundo es. No. Entonces, y si quieres tomar, después depende de las historias, pero si vas a tocar temas de verdad profundos en tu historia, que me parece que son los que más aportan también en la vida de cada uno, digamos, cuando los personajes pasan por situaciones que te hacen pensar también a ti como lector. Eh, Al menos la cuestión de la espiritualidad, a mí me parece que es incontornable, porque en el fondo, al menos como cuestionársela. Ahora, si tiene que aparecer o no un miembro del clero, va a depender totalmente de la historia, porque no necesariamente. Eh, Como te Ujú. digo, incluso en las obras clásicas de la Edad Media, estoy pensando en mi canción que trabajé en mi tesis doctoral, la chanson de Guillot, eh, no hay ni un solo miembro del clero en los 5.000 y tantos versos, no hay ninguno. Obviamente, Guillaume, en los momentos, y Vivien, sobre todo sus sobrinos, en los momentos difíciles rezan y piden la ayuda divina y invocan y dan gracias a Dios y todo, pero no aparece ningún miembro del clero. O Ujú. sea, a diferencia del Cantado de Roldán, donde Turpin, que es arzobispo, es uno de los 12 padres de Francia y ahí está masa en mano destruyendo Sí, cráneos, digamos. sí, sí, Eh, sí, sí, sí. y después puede ir cambiando, no sé, pues en algunas de las novelas de Carien de Troyes hay algún miembro del clero, en el,
a veces no es positiva. Estoy pensando en el poema de Fernán González. Estoy solamente dando ejemplos medievales como para que veamos que hay pluralismo también ahí, ¿no? En Fernán González hay algunos ermitas que son muy importantes, don Pelayo creo que se llama, que es una especie de Julián que va ayudando al protagonista y le va dando visiones, muere y después lo sigue apoyando desde el cielo. Pero también está la figura del mal del mal arcipreste, ¿no? Ujú. Un cura, digamos, que cuando doña Sancha de Castilla doña Sancha de Navarra libera a Fernán González de su prisión, este cura trata de tomar, digamos, de aprovecharse de ella, digamos, no digo más porque puede haber niños mirando. Eh, entonces, es un tema que está ahí, no podemos obviarlo. Yo creo que es parte del ser hombre preguntarse por este tipo de cosas y en la medida de las posibles darse respuesta alguna. Entonces, Claro, bueno, redondear, depende de la historia, depende de lo que quieras contar. claro, claro, claro. Juan Carlos, como decía, su protagonista hace un viaje tremendo por España también, y es muy interesante en ese sentido. Hay otra pregunta de Felipe Jiménez. ¿Qué dices? ¿Qué cosas sería bueno saber antes de comenzar a leer la saga para entenderla mejor? Onda, algún tip. Me gusta lo de onda, porque es una forma de hablar muy típica de Chile, que yo, bueno, Sí, sí. echo de menos porque llevo más de 10 años fuera, y me gusta la forma de plantearlo. ¿Qué podrías decirnos? También teniendo en cuenta que si alguien llega a ti y te dice, oye, yo no leo fantasía, ¿me va a costar mucho entrar a tu historia? Un Mira, poco complemento a ambas cosas. sí, sí, sí. Mira, yo creo que es una historia que puede leerse a buenas en primera, sin mucho recorrido previo, porque es una historia, al menos el libro 1, que comencé a escribir con 14, 15 años, así que mi recorrido previo personal no había sido muy grande tampoco, digamos. Entonces, eh, en principio es una historia fácil de entrar y ya después con la historia uno va entrando en profundidad en la medida que los capítulos avanzan. Eh, ¿Qué habría que tener en cuenta? Bueno, estar preparado para un setting medieval. Hay gente que no le interesa o que no le gusta la novela más de tipo histórica. Esto no es una novela Ujú. histórica, pero... Y sobre todo un primer libro que es muy bélico, porque como el primer canto se sitúa completo en un asedio, eh, se privilegia mucho más la acción y la descripción de batalla y la tensión dramática, digamos, que desarrollo de personajes, que lo hay, pero es una cosa que florece mejor, más bien después. Entonces, hay que tener en cuenta que el libro 1 es la puerta de entrada. Y en el fondo yo cuando pensé esa historia, la pensé en un arco que va del 1 al 5. Y si Ujú. quieres hacer un pequeño cierre, hay un pequeño cierre al final del 2. O sea, 1 y 2 son una unidad. Eso es lo, Ujú. lo que tendría yo que decir. Pero no creo Sí. que no se necesita conocimiento previo para leerlo. No sé si tú estás de acuerdo, pero a mí me parece que al principio está todo explicado. No, 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 no se necesita conocimiento previo, así como pasa con series como Game of Thrones o la Claro. nueva, que creo que se llama el Caballero de los Siete Reinos, no sé si la empezaste a ver, que Mm, van como en el segundo capítulo. no. Lo mismo, un poco un camino más o menos usual del viaje. Por eso decía al principio que en Vuelo Ártico solemos editar libros donde hay un viaje. Tiene que haber un viaje, sea, como para que nosotros consideremos el primer puntito para editar. Em, Esta segunda edición del Lobo de Plata se cuidó para que el libro fuera mucho mejor, para que el viaje fuera mucho mejor, hay mejor presentación, hay mejoras en general respecto a los párrafos, el texto, etcétera, ilustraciones nuevas, inéditas que entregó Benjamín Franzani, y la idea es que el canto uno vuelva a circular como se merece, porque vendió bastante al principio, es verdad que está en ambos continentes y eso también ayuda, pero ¿qué me puedes decir del segundo? ¿En qué se diferencia en el primero con el segundo? ¿Por qué hay un segundo canto, que es la corona de las montañas, si no me equivoco? ¿Y por qué el nombre? Mira. Bueno, el segundo canto responde al primero claramente porque el primero incoa al segundo, si quieres, ¿no? O sea, eh, si te puedo explicar de alguna manera muy sencilla, en el primero se recibe la misión o la primera misión y es hasta el segundo que esa misión se cumple. En el fondo es el envío y la llegada. El primer viaje está entre el primero y el segundo.
Y la diferencia del primero a un segundo es una diferencia de casi física, porque en el fondo, si en el primero estamos completamente encerrados en una ciudad asediada, quizás un poco claustrofóbico, porque no puede salir, los personajes llevan 5 años en eso y no tienen ningún conocimiento de lo que ha ocurrido fuera de los muros de los últimos 5 años, o muy poco conocimiento. En el segundo canto, los personajes logran salir de su ciudad y comienzan a ver mundo, literalmente. Y eso significa que en el segundo canto entran muchos personajes nuevos, entra Edward, el Caballero Verde, entra Helena, la princesa de los bárbaros, pasas la frontera del imperio y entras en las tierras de los Barnos, conoces al rey Uther, entras más también incluso en la psicología de uno de los principales villanos, que es Calicle, vas conociendo qué es lo que está pasando en las ciudades de no sé dónde. O sea, un libro que partió muy pequeño, digamos, muy provincial, si quieres, digamos, encerrado, en el libro 2 florece por la cantidad de trama, por la cantidad de personajes, por la diversidad de territorio y porque los dos personajes, Julián y Damián, pasan la mayor parte del libro separados. Eso significa ir siguiendo dos tramas en paralelo en lugar de una, y eso también cambia en lo que es, digamos, esquemáticamente narrar una historia, digamos. Claro, claro, porque al final en el canto 2 respecto al canto uno crecen varias cosas, sin ir más lejos, ellos mismos como personajes, tanto internamente como externamente, se oscurecen algunas otras, perdón, y se abren otras. Es decir, hay una cuestión de ficción muy importante acá respecto a su propio desarrollo. Es importante decir que cuando recibimos un libro en Vuelo Ártico consideramos estos criterios como para decir, ok, esta es una buena historia porque hay un trabajo detrás. Eh, la corona de las montañas es verdad que es como si uno fuera creciendo con el libro, como pasó un poco con el fenómeno de Harry Potter, que eran muy pequeñitos al principio y después eran ya adultos, etcétera. Esto va pasando también en Crónicas de una Espada y sobre todo también quería preguntarte respecto a qué te gustaría que le pasara a una persona cuando cierra tu libro, ¿vale? Estamos hablando de los dos primeros, ¿vale? Porque si te pregunto por la saga completa quizás podemos dar spoiler y no queremos, pero Sí, después del sí. primer y el segundo libro juntos, entendidos como conjunto, ¿qué te gustaría que le pasara a la persona? Esta pregunta también es válida para los escritores que nos están viendo. Sí, es buena pregunta. Al final del segundo libro, bueno, primero que haya gozado con la aventura, con todo lo que ha ocurrido hasta ese momento, que no es poco. Que ojalá sienta la misma tensión esperanzada con la que se cierra el canto 2, que en el fondo yo no voy a decir qué es lo que se acaba de descubrir, pero se acaba de descubrir una cosa importante, hay otra cosa que está en veremos, que no sabemos si va a cuajar o no, y hay una cierta como inquietud. Entonces, primero, ojalá que el lector compartiera la emocionalidad de la historia. Las historias tienen un peso emocional, tienen un tono emocional, que cuando logran conectar, lo transmiten a la persona. Y después, a partir de eso que la persona ha experienciado, a mí me gustaría que, pero eso ya no sé si se conseguirá, es que esa persona sea capaz de, acompañado del libro, haber pensado también un poco a su propia situación, a su propia vida, a su propio viaje. Yo insisto, estamos todos en un viaje. Entonces, el hecho de ver a los personajes crecer, como dices tú, por lo menos a mí como lector, muchas veces me cuestiona cómo está mi crecimiento. Claro. Entonces, eso es lo que me gustaría dejar. Más que solamente, obviamente que la gente pase un buen rato, eso es lo primero. Si la gente no está pasando un buen rato con tu libro, mejor dedícate a otra cosa. Pero a partir de ahí, tocar los temas importantes. Claro, claro. Hay que considerar, lo decíamos al principio, cuando las personas que están ahora no son las mismas que estaban al principio del directo, que Benjamín estudió en Europa en estos últimos años, estuvo viviendo en Francia, estuvo también en Suiza y tiene un buen acervo cultural detrás después de todo este tiempo y al mismo tiempo ha ido creciendo con lo que escribe. Nosotros ya estamos esperando una próxima historia, no sé si de la misma saga
o como se suele hacer, una historia anterior a todo lo que pasa, o años antes, etcétera, que es lo que pasa con las sagas de fantasía. Pero eso, finalmente es un crecimiento conjunto y en paralelo el que se da entre un autor y una obra, sobre todo también teniendo en cuenta las temáticas que puede haber en una vida o en una trama. Tenemos preguntas que son sorpresas también, que no son nuestras, como editorial Benjamín, son de Benjamín Alcalde, que pregunta en Instagram: ¿sabremos más sobre la historia o el futuro del imperio de Daladon después de terminar esta saga? Entiendo que se refiere a él. Sí. Eh, sí y no. Eh, sí, porque estoy trabajando o quiero retrabajar, porque lo corté hace un par de años cuando me fui a hacer el doctorado, pero ahora que estoy de vuelta quiero retomarlo. Una historia que se llama El Caballero Verde, que es sobre las infancias, es un género, sobre la juventud de este caballero que comenté hace un rato que era el maestro, digamos, de Damián. Entonces es una trilogía que espero que abarque desde, desde el día en que este hombre se hizo caballero hasta, eh, hasta la batalla de los Campos Brunos, ¿no? O sea, que es la caída del imperio. O sea, eso nos da un arco como de 10 años, creo, que en el fondo me permite... El primer libro ya está escrito, completo, se llama El Escudo del Bosque. Lo he ido Ujú. publicando por capítulos en el blog, si alguien lo quiere leer, pero pues seguro que lo voy a retrabajar, pero por lo menos está ahí. Así que eso es lo primero. Entonces, sí, porque es del universo de Crónicas de la Espada, no, porque no es del futuro, es de lo que pasaba antes, justamente. Claro, Y después claro. tengo otra historia breve en 6 capítulos que ocurre en paralelo al canto uno, ya que estamos hablando del canto uno, que pasó la anécdota. Yo dije hace un rato cuando preguntaron qué cosas habría que tener en cuenta, yo dije, bueno, hay que tener en cuenta que es una historia de un asedio, que es una historia bélica. Y esto lo digo porque una de las primeras lectoras que tuve le gustó el libro, pero una cosa que me criticó fue, pero aquí no hay amor, no hay nada, es pura guerra, que es exactamente lo que a todos mis lectores hombres les gustaba, digamos. Yo hasta solamente me habían leído sobrinos, gente, hombres, digamos, y todos estaban encantados con la batalla permanente. Pero cuando me leyó una mujer me dijo, pero aquí no pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? Entonces yo quedé picado con eso, tengo que reconocerlo. Y dije, pero no es cierto que no haya amor en mi historia, porque está Orenzo y Eloísa, que en el canto uno tienen una aparición muy breve, una mención casi a pie de página, pero entonces yo dije, ya, voy a escribir esta historia de amor que ocurre durante la serie, que es una historia de amor Ujú, distinta, porque es una historia de amor trágico, porque en el ujú. fondo todos sabemos lo que pasa al final, no, quienes han leído el canto uno sabe lo que pasa al final del libro, digamos, que eh, entonces, ahí hay otra historia del universo, que tampoco es del futuro, pero es paralelo al canto uno. Una vez que haya terminado el Caballero Verde, quizás siga con otras, pero hay que darle tiempo al tiempo, porque mientras tanto seguimos escribiendo otras cosas también y trabajando sobre todo. Y sigo Muy trabajando bien. en la universidad y hay que escribir papers y hay que leer. Claro, es que la escritura académica es distinta a la escritura de ficción y muchas veces los profesores o los escritores no saben qué les apasiona más. Es difícil encontrar ahí una Claro. elección tan clara. Bueno, estamos terminando poco a poco. Quería comentar que quienes están aquí en el directo, ahora mismo en este preciso momento, porque los que ya se fueron o entraron un rato y después se tuvieron que ir, no van a poder concursar. Estábamos hablando del Team Acero y el Team Espíritu, en este caso relativo a la dualidad de los personajes. Eh, Nos gustaría que, en primer lugar, sigan la cuenta de Benjamín y sigan la cuenta de Vuelo Ártico, es uno de los requisitos esenciales, y que contesten qué es lo que les llama más la atención, si el Team Acero o el Team Espiritualidad. Teniendo esto claro, con las respuestas que nos lleguen haremos un sorteo y mandaremos el primer libro, estén en España o estén en Chile. Ahora nos avisa el sistema que nos quedan 10 segundos, va a ser un cierre rapidito. Así que eso, muchas gracias a todos por venir, gracias Benjamín por estar aquí y Gracias a ti nada, y a todos. estamos Bueno, conversando. Un muchísimas abrazo a gracias. todos.